Bienvenidos al último bloque de El Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Carlos Fernández Cesareo. Doctor, habíamos estado tocando el tema de la libertad y en este último bloque quisiera que le pongamos nuestra atención. Así como usted hizo la comparación de que la libertad hay que vivirla como hay que vivir a Dios y hay que sentirlo, y sin embargo hay una suerte de relativismo sobre la concepción de Dios el día de hoy, de manera tal entonces que a veces el Dios personal en el que puede creer Juan, Pedro, María o José no es necesariamente el Dios teológico, ¿no? El Dios todopoderoso y supremo. Y algo similar sucede con la libertad, porque hay personas que creen que comportándose de cierta o cual manera están ejerciendo libertad cuando lo que realmente están desarrollando son conductas libertinas, y entonces el libertinaje se confunde con la libertad. Este tema es muy importante porque es el escenario en el que se desarrolla la interacción entre deberes y derechos. Entonces, ¿cómo concibe usted la libertad como basamento o plano sobre el que están interactuando o interrelacionándose los deberes con los derechos para poder generar una sociedad lo más armónica posible? En este sentido, pienso que no se educa a los estudiantes de Derecho y, lógicamente, a través de ellos debería trascender a la comunidad que no hay derechos puros, que todo derecho en sí mismo conlleva en su seno deberes. Yo tengo un derecho a cobrar mi sueldo, mi remuneración. Y mi deudor tiene el deber de fijarme el día y la hora en que yo puedo irle a cobrar. Y sale un aviso que dice, se paga los días miércoles, jueves y viernes a las 11. Ese es un derecho que tiene mi deudor, el que tiene el deber frente a mi derecho. De alguna manera me está limitando, controlando, regulando mi derecho. Pero eso es cuando usted concibe que no hay derechos sin deberes, y esto no se enseña, y esto no trasciende, y todo el mundo cree que tiene derechos y no deberes. Cuando me nombraron como asesor de una constitución que se estuvo haciendo aquí en un momento dado, después de la época de Fujimori, hubo el entusiasmo de crear una nueva constitución. Ahí yo propuse no solamente hablar de los derechos, sino de los deberes. Y se aceptó. Después eso no siguió, en fin. La constitución proyectada quedó en nada. Pero ya ahí yo propuse eso. Que todo derecho conlleva deberes. Y al revés, que todo deber, como el que he mencionado, conlleva derechos. No se puede hablar del deber puro, sino que dentro de ese deber tengo ciertos derechos. Y al revés. Ahora, cuando esto está claro, no hay posibilidad de libertinaje. En esa medida, esa famosa fórmula constitucional que señala todos somos iguales ante la ley, ¿no?, es la consecuencia precisamente del derecho, del Estado de Derecho que ha llegado a concebir de que el hombre es el centro de acción, el principio y el fin del Estado. Pero, ¿no le parece a usted que esa fórmula es una fórmula incompleta por lo ya conversado? Porque tratar a todos por igual no es sino más bien terminar generando una situación en la que nos pueden meter en un saco lo mismo a Carlos Fernández Cesareo que algún dictadorzuelo, ladronzuelo que haya estado en el aparato público,
o en la vida, digamos, común y silvestre, y que por lo tanto entonces más bien la fórmula debería ser: todos somos iguales ante la ley en la medida en la que esos todos antes hayan respetado la ley. ¿O es algo que se entiende tácitamente? Exactamente, yo coincido con lo que usted dice. Y efectivamente se podría decir también, en ese mismo sentido, y de toda esa misma línea de pensamiento, se podría decir que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Eso sí, no igualdad ante la ley, sino que todos tenemos derechos y deberes que serán juzgados de acuerdo a la ley. Y efectivamente, todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. En eso sí somos iguales en el derecho, pero no en la fórmula que usted con mucho buen criterio ha criticado, ha sometido a crítica. Participo de ello y ya le digo, para mí la fórmula siempre ha sido esta: que todo ser humano, toda persona tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces, el que infringe un deber no está a la altura de quien lo cumple. Claro. Y entonces el dictadorzuelo y el ladronzuelo se diferencian en el hombre que actúa de acuerdo al derecho. Como una persona en derecho, ¿verdad? Ahora, en estos últimos años, particularmente quizá los últimos 20 años, con el cambio del siglo, ha venido un periodo de pragmatismo, de utilitarismo instalado en nuestra sociedad, relativismo en todos los conceptos. Ya no hay un magister dixi, sino que todos son portadores de la verdad y por lo tanto entonces todos son considerados criterios que hay que imponerlos a la fuerza, sino por la razón. Y dentro de ello han empezado a surgir algunas ideas tales como, por ejemplo, y que lo hacen muy polémicos al mismo tiempo, como por ejemplo el tema del aborto. El tema del aborto. Algunas personas que abogan en favor del aborto acuden al lema según el cual este es mi cuerpo y yo decido, ¿verdad? Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el embrión que está dentro del cuerpo. Está dentro del cuerpo, pero no es el cuerpo, y por lo tanto entonces son dos cosas totalmente diferentes. Pero sin embargo, bajo ese ejercicio de libertad casi absoluto, irrestricto y sin bordes y sin límites, se dice pues de que la mujer podría libremente abortar sin ningún problema, olvidando inclusive ese aporte y ese legado suyo al derecho peruano de que el concebido es sujeto de derecho y por lo tanto persona desde ese momento. Que tiene derecho a la vida. Así es, efectivamente. Entonces, efectivamente, usted lo ha dicho, son dos seres humanos distintos. Así es. La madre y el concebido. La madre no tiene derecho sobre un ser humano distinto a ella. Entonces ella no puede disponer de su cuerpo, porque no es su hígado, ni su riñón, ni su corazón. Es otra cosa. La mujer está hecha precisamente para esa función. Y esto no es discriminarla ni rebajarla en una condición de género. Cada uno tenemos dentro de nuestra... varones o mujeres, tenemos una misión. Una misión. Y somos iguales. Yo en mi libro ya no uso hombre, digo ser humano. Yo la palabra hombre ya la dejé. Que el hombre no. El ser humano, hombre o mujer. O sea que en el lenguaje mismo ya hay que hacer esta diferencia. Hay que educar. Y claro, abortar es atentar contra la vida de un concebido. El problema es si en algún caso hay la posibilidad de abortar. Pero eso ya es una discusión aparte
en las que unos están de acuerdo, en el caso de una violación, que no es el deseo de la mujer de concebir, de ser madre, se puede abortar. Esa es una posición que tiene pues algún sentido, Claro. pero que atenta contra la vida. Al fin y al cabo. Entonces está usted superponiendo a la vida este interés de la mujer que en su cuerpo no quiere tener otro ser humano que ella no ha querido tener. Pero ese punto hay que diferenciarlo bien, ¿no? Una cosa es el cuerpo de la mujer, donde anida efectivamente el embrión, pero el embrión no es parte del cuerpo, ¿no? Así que esa idea de que es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiero, bueno, puede usted colocarle todos los implantes estéticos que quiere, pero el embrión es otra cosa totalmente distinta. El embrión, el ser humano se inicia en el momento en que el núcleo del espermatozoide se fusiona con el núcleo del óvulo. En ese momento ya nació un nuevo ser. Yo le llamo el caminante que autoabasteciéndose camina N días hasta llegar a su casa, el útero de la mujer. Esta casa es un hotel de 5 estrellas. Entonces, él dejó de ser caminante y es huésped de la mujer. Le ha costado un trecho de camino llegar unos días, pero llegó finalmente. Así es. Y ahí entonces se produce ya el proceso. Pero no se inicia en el momento de la anidación. La anidación es el momento en que este ser humano entra al útero, ingresa al útero. Eso es posterior. Dejando de ser lo que es. No es que antes era un pericote y ahora es un ser humano. Siempre fue ser humano, sino ¿qué cosa es el concebido si no es ser humano? Es un pericote que es ser humano. Esto es indiscutible. Que el ser humano empieza en la concepción es indiscutible para mí. Me podrán tratar de convencer, pero no lo van a obtener. Absolutamente. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos ha vencido, doctor. Se nos han quedado tantos temas en el tintero que son tan interesantes de poder conversarlos con usted. Y bueno, esperamos pues tener alguna otra ocasión para poder disfrutar de una charla de esta misma naturaleza, si usted nos hace el honor. El honor es mío. Les agradezco por esta entrevista, también dirigida por un filósofo muy bien documentado, que me ha tocado puntos neurálgicos y precisos. Es una conversación extraordinaria entre dos seres que tienen el mismo lenguaje y un filosófico. Para mí es un doble honor ser entrevistado por la Academia de la Magistratura, con la cual tengo una cercanía afectiva, sincera, auténtica, sin interés. Y segundo lugar, el honor de haber sido entrevistado por un ser humano de la calidad del doctor Pacheco Mandujano, a quien le agradezco vivamente por sus expresiones y por las preguntas neurálgicas también realizadas, que me ha costado trabajo responderlas. Muchísimas gracias nuevamente. Esta es su casa. En cualquier momento estoy disponible para cualquier actividad académica que ustedes dispongan, si es el caso. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido francamente un honor y yo personalmente me voy muy halagado y muy honrado por esta conversación. De esta manera, entonces, llegamos a la parte final de Referente Jurídico en nombre del señor Fiscal Supremo del Ministerio Público, Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Agradecemos a todos por vuestra cordial sintonía y, como siempre, también nuestra gratitud a JN TV, que nos permite semana a semana llegar hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.